Miércoles 3 de septiembre de 2025, ya tercer día del noveno mes del año 2025. Y estamos arribando a otro puerto seguro, como dicen los marinos, en la emisión 834 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que vamos a analizar hoy, sobre el cual vamos a reflexionar, trata de la captura de uno de los terroristas con mayor prontuario, de los delincuentes más lisos y de los más peligrosos de las FARC, un sujeto alias Pita, que ha hecho hasta para vender en el corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia y en general en todo lo que se conoce como el Cañón del Micay, en torno al narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la intimidación, el reclutamiento de menores, la violencia sexual contra las campesinas e indígenas, las masacres internas dentro de las FARC. Es un terrorista que es el fiel reflejo de quien lo formó en la guerrilla, que es Pablo Catatumbo. Él era uno de sus lugartenientes y de sus más cercanas manos derechas cuando este criminal estaba al frente de las cuadrillas de lo que se llama el bloque occidental de las FARC en los departamentos de Valle y Cauca, al lado de Pachochino y de Cholinga y de otros bandidos que ya no están en las filas de las FARC, algunos de ellos muertos, otros capturados, y otros como Pachochino y Catatumbo en el Congreso, crearon todo un emporio de terror en el occidente colombiano, en los departamentos enunciados. Este bandido, el tal Pita, tiene una larga lista de acciones delictivas hasta que al fin cayó en manos de las autoridades en una operación interesante en Paujil, Caquetá, hace aproximadamente mes y medio. La preocupación que hay para todos los colombianos decentes es que no vaya a resultar la fiscal de bolsillo del señor Petro diciendo que hubo algún procedimiento incorrecto o algún juez comunista de esos afiliados a Azonal que sale a decir que fue que le faltó el punto y coma en el momento en que le leyeron los derechos, que cuando leyeron los derechos le estaban apuntando con un arma, entonces no vale la captura o alguna barrabasada de esas. Pero por ahora está, ya lleva un mes largo eh, bajo las rejas o dentro de las rejas o tras las rejas y esperamos que sea por muchos años para que no salga a hacerle daño a Colombia. Entremos en materia para conocer la historia de este bandido. Mi coronel, ¿por qué es tan importante desde el orden geoestratégico para las FARC tener presencia terrorista en el municipio de Paujil, Caquetá? ¿Y cuáles son las características geopolíticas del mencionado lugar? Es muy interesante ese planteamiento, coronel, porque uno se pregunta, o una lego en la materia se pregunta, bueno, pero si supuestamente ya firmaron la paz, ¿por qué siguen en la misma zona? Y es que esto es toda una enciclopedia de conocimientos y en particular usted que conoce mucho la zona del Caquetá sabe de todas esas características. Resulta que el departamento del Caquetá, como lo hemos reiterado en episodios anteriores de la memoria histórica, está ubicado en un lugar supremamente importante para la geoestrategia de un movimiento armado contra Colombia, porque está en el centro sur del país, porque articula la región andina con la región amazónica y prácticamente con la región de la Orinoquía, hace como un triángulo ahí, porque limita con varios departamentos fundamentales en el desarrollo y la seguridad nacional, como son el departamento del Huila, prácticamente llega al Tolima, le limita con el Meta, con el Guaviare y con el Baupés, que es una prospección impresionante de recursos y de riquezas para Colombia. Al mismo tiempo, tiene límites amplios y extensos por el suroriente con el departamento del Amazonas y por el sur con el departamento del Putumayo, lo cual le da salida casi que muy rápida hacia el Ecuador, hacia el Perú y hacia Brasil. Y al trasmontar la cordillera oriental queda subido prácticamente en el nudo, el macizo de los Andes y puede rápidamente descender hacia la zona pacífica y con salida al Pacífico. Es
de una valía geoestratégica impresionante el departamento del Caquetá. Fuera de eso, al mirarlo en su contexto ya, vemos que de occidente o de noroccidente, porque está inclinado 45 grados, hacia suroriente, el departamento eh, termina abruptamente una formación espectacular que son los Andes colombianos y de inmediatamente inicia algo que no tienen sino el departamento del Putumayo y el del Caquetá, que es esa mixtura tan rápida que se va produciendo de selva amazónica con cordillera oriental. Eso es un ecosistema único en el planeta, no hay otra parte del planeta que tenga eso. Y lo tiene nuestro departamento del Caquetá y nuestro departamento del Putumayo. Pero si miramos el mapa, nos da otra información valiosísima y es la cantidad de cursos de agua que surgen de la cordillera formando una cuenca hidrográfica impresionante en el Caquetá. El Caquetá es como una multiplicidad, una sumatoria de islas naturales formadas por gran cantidad de ríos que se unen de una manera unos con otros y van irrigando y al final todos van a vertir al río Amazonas. Entonces, ya el departamento de por sí tiene una riqueza hídrica, una posición geográfica envidiable, unas características geográficas muy especiales y desgraciadamente en sus tres sectores, como se considera el norte o occidente, el centro y el sur o suroccidente o suroriente, perdón, eh, ha estado infestado de cultivos de coca, ya que esta multiplicidad de cursos hidrográficos le permiten a los delincuentes moverse en la selva de una manera impresionante. Y más al oriente, pues tiene una formación independiente cordillerana, que es la Serranía del Chiribiquete, que además de encerrar una historia muy importante y un patrimonio cultural para Colombia, es un área geoestratégica que les permite, por su follaje, su boscosidad y la cantidad de cursos de agua, montar una estructura de apoyo a las guerrillas y salir a los llanos del Yarí, donde eh, ha persistido durante décadas esa reserva estratégica de las FARC. En ese orden de ideas, el municipio del Paujil lo vemos, parece una pequeña bota descendiendo de noroccidente hacia el centro o occidente del departamento y es alargado. Ese alargamiento lo determinan los cursos de agua que lleva por los lados que como vemos terminan convertidos en el río Caguán. Y esos cursos de agua que van a salir aquí al Caguán, pues hacen que sea un municipio muy especial para cualquier actividad subversiva en la medida que se suba a la cordillera, porque tiene salida a todos los departamentos que anunciamos, o hacia el oriente o hacia el sur o hacia el nororiente o hacia el sur oriente con el fin de llegar a Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo. Esto es lo que no se valora, no se entiende porque hay esa presencia de estos bandidos allí. No sé si mi coronel González, que además de conocer muy bien el departamento y ser un afiebrado por esta zona del país, en la Amazonía, quisiera agregarle algo. Gracias, mi coronel. Sí, podríamos mencionar algunas características que son muy especiales de este sector. Bien sabemos que todo el piedemonte de la oriental, de la cordillera oriental, yendo de norte a sur desde Venezuela hasta el Ecuador, pues es fértil. Pero en este tramo que está mencionando mi coronel en este momento, que es el que está entre la ciudad de Florencia y el municipio de San Vicente del Caguán, es muy fértil. Quizá posiblemente ya por la proximidad de la selva amazónica que trae mucha humedad y por lo tanto es bastante húmedo, lluvioso, nublado, que ha generado una selva muy espesa en esa vertiente y por lo tanto también muy agrícola, especialmente para la producción lechera, extracción de maderas y, y la siembra de todo tipo de cultivos. De tal manera que es una región privilegiada para ser muy rica
porque también la cruzan muchas fuentes de agua, muchos ríos que bajan de la cordillera dirigiéndose hacia el oriente en búsqueda de la cuenca del río Caguán y por supuesto la del río Caquetá, para ir a, a la gran distancia, llegar hasta el Brasil. Mm, pero esta región ha sido un poco olvidada, como lo vamos a ver finalmente en el resumen de este capítulo. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, y antes de pasar a la siguiente pregunta, le complemento todo lo que usted dice, porque esto es un paraíso terrenal. Nosotros los colombianos, y aquí lo hemos repetido varias veces, somos ignorantes absolutos de lo que tenemos. ¿Qué no daría un turista europeo? ¿Cuánto no pagaría un turista canadiense o Estados Unidos por venir y estarse un par de días extasiado tomando fotos y grabando videos en estos paisajes? Y aquí lo que tenemos es un muestrario pequeño, pequeño. Esa cascada que está en la parte derecha de la imagen, la llaman la cascada del borugo. ¿Por qué? Porque en la zona hay muchos borugos, que son los animales propios de la selva, que además los indígenas y los campesinos lo consumen como carne y tiene además un sabor agradable. La apariencia del animal sí no es tan agradable, pero su carne es deliciosísima. Y las otras cascadas y ríos son aguas absolutamente cristalinas, que igual que la cascada del Borugo cambian de color por los suelos y por la gradación del aire y de la misma fauna y flora. Entonces, cuando uno llega a esos paisajes por allá en el Caquetá, en el Putumayo, con una patrulla militar, y por ejemplo la noche es estrellada, queda extasiado de ver lo que está ahí, porque se ven unos peces bastante grandes que flotan, que se divierten, que se alimentan y que inclusive no son ariscos a los seres humanos, sino que tan pronto notan la presencia humana se amontonan ahí para que les tiren comida. Es impresionante esto, una belleza fuera de serie. Continuemos, mi coronel. Es correcto, hay muchos espectáculos naturales, como por ejemplo se estableció la colonia prisión de la Araraquara en la región, por eso atrajo a los narcotraficantes al Yarí. Eh, también lugares donde ha sido novelescos, como el caso de Mi alma se la dejo al diablo, escrita por Germán Castro Caicedo y así sucesivamente. Es algo que Colombia no conoce en profundidad. Mi coronel, el extenso prontuario criminal de Edwin Mayorga, alias Pita, ¿cuál fue el hecho que lo hizo más notorio ante la opinión pública nacional e internacional que lo valoró como un despiadado narcotraficante y terrorista? Pues, mi coronel, ya decíamos en el preámbulo que este criminal, el tal Pita, es un hijo heredero de la mentalidad y la forma de actuar de Pablo Catatumbo. Es el reflejo de este delincuente. Este criminal ha cometido, lo decíamos, una infinidad de actos criminales y de terrorismo y de violencia contra la especie humana en esa zona, siguiendo las instrucciones que le insertó en la cabeza Catatumbo, que es asesinar, porque es sed de sangre lo que tienen estos bandidos comunistas. Pero el hecho que más lo hizo notorio ante el mundo, o por el que se recuerda más, es porque más o menos a principios de marzo de este año, una comunidad grandísima le hizo una azonada muy fuerte a la Policía Nacional, que se movilizaba en una tanqueta para garantizar la seguridad en el corregimiento del Plateado, donde ya vimos que las FARC de larga data han construido todo un emporio criminal y han alebrestado a la población civil para que se levante contra el Estado y cause daños y agresiones a todo lo que es la institucionalidad. En ese evento fueron secuestrados 29 policías y un mayor del ejército, que era el comandante de una unidad de contraguerrillas que estaba allí y cayó en el momento en que los eh, delincuentes y los campesinos, instigados por los delincuentes, procedieron a secuestrarlos. Las fotos le dieron la vuelta al mundo de ver cómo estos criminales rodearon la tanqueta. La Policía Nacional hubiera podido utilizar las armas y dispersarlos, pero guardaron la mesura y la cordura y los delincuentes, una vez que los policías descendieron de la tanqueta,
los secuestraron, les quitaron las armas, los amordazaron, los humillaron y le prendieron candela a la tanqueta. Y las fuerzas militares publicaron los audios mediante los cuales este terrorista daba todas las instrucciones para cometer ese hecho, además de los mensajes que le enviaba la concubina, que eran realmente aterradores, como lo escucharemos más adelante. Entonces, en síntesis, por el hecho que más se conoce este delincuente es por el secuestro de los policías, el incendio de la tanqueta, pero ese no es el más grande acto criminal que cometió, ni el único. Sigamos. Mi coronel, ¿por qué el canal Caracol Televisión aseveró que el narcoterrorista Edwin Mayorga, alias Pita, es experto en pilotear drones con fines criminales contra la fuerza pública en Colombia? 2 de la tarde, 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Un dispositivo de rastreo y un informante de la misma organización fueron claves para capturar a uno de los terroristas más buscados por la policía en Colombia. Se trata de alias Pita, uno de los pilotos de dron más preparados de alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor de las FARC en el sur del país. El dron que ustedes observan lo controla alias Pita de las FARC. El señalado terrorista ubica el vehículo aéreo sobre una base militar en el Cauca. Alias Pita descarga el explosivo. Tras el impacto, la misma cámara del dron graba cómo los militares, algunos heridos, se ubican en las trincheras. Se dedicaba a adelantar labores de inteligencia en los lugares, en los municipios de Balboa, Tambo y Argelia, Cauca. Adicional a ello, contaba con experiencia en el pilotaje de drones para poder observar los diferentes movimientos en tierra de los insurgentes y asimismo llevar y coordinar estas acciones en contra de la fuerza pública. Acciones criminales que eran ordenadas por su jefe, alias Iván Mordisco, desde hace ya casi 4 años, como lo cuenta este agente del grupo antiterrorista de la Dijín, que recordó cómo alias Pita coordinó y ejecutó otros recientes ataques contra los militares en el Cauca. En el Cerro Las Vegas, donde atentan contra un pelotón del ejército. Allí fallece un uniformado de ejército y 2 más heridos. Tranquilo que no le va a pasar nada. Y recuerdan el secuestro de un militar y casi 30 policías en el Cauca, pues también habría sido coordinado y ejecutado por alias Pita. 6 de marzo, que llevaron a la incineración de una tanqueta del ejército, donde también retuvieron a funcionarios de la policía del grupo Undemo y un señor oficial del ejército. Durante este enfrentamiento, una mujer que está entre la multitud dirigiendo el ataque le pide a alias Pita, su novio, que desde la montaña donde está escondido piloteando el dron, bombardee el lugar en Argelia, Cauca. ¿Ustedes por qué putas no han venido acá a bombardear a esa gente? ¿Qué? Seguro vamos a tirar a los civiles. ¿En Boque? No, los civiles están apartísimos donde están las tanquetas. No se puede, amor, no mire qué manera de toreno. Ay, maldita sea. Ve, esa gente está echando de todo y nunca los tres. Yo estoy mirando con el dron por encima. Al verse él tan ya cercado por las autoridades, decide hacer una maniobra que nos hiciera despistar y perderle el rumbo a esa persona, yendo al departamento del Caquetá. Desde Cauca logramos colocar un equipo de rastreo y este nos ofrece una ubicación precisa de su ubicación en el municipio de Pajuil. Esta persona estaba y figuraba como uno de los delincuentes más buscados del departamento del Cauca, por quien se ofrecía 300 millones de pesos. Un juez envió a alias Pita a la cárcel, donde dicen las autoridades podría pagar entre 10 y 25 años de prisión por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Entonces, como vemos, mi coronel González, a su pregunta por qué el canal Caracol resaltó la importancia de este bandido, es que vemos que tenía unas características impactantes, experto en manejar drones. Ahí lo escuchamos, como decíamos en el preámbulo, con la concubina y la mujer con una mentalidad sangrienta y criminal, pidiéndole que arrojara el dron contra el grupo, que los civiles no estaban tan cerquita y que matara a esos soldados o a esos policías que tenían ahí secuestrados con el dron. Y el tipo le dice que se embobó porque iba a atacar a los civiles. Y luego lo vemos cómo dirige un atentado terrorista contra una estación de policía. Y el resumen de lo que nos hace el oficial de la policía que le hizo el seguimiento
cómo se trasladó al Caquetá, y lo cual indica esa cantidad de canales de comunicación que tienen y deja como un ridículo al señor González Pozo, que dijo que esos bandidos hasta ahora se estaban conociendo y que los que estaban en el Caquetá no sabían ni quiénes estaban en el Cauca, pero aquí están demostrando completamente lo contrario. Preocupante esa situación, y eso es lo que describe el canal Caracol, no la inteligencia militar, sino el canal Caracol con sus periodistas va y determina quién es ese bandido, el tal Pita. ¿A qué se referían los medios de comunicación con el arsenal incautado al narcoterrorista Edwin Mayorga Vargas, alias Pita, en el municipio de Paujil, Caquetá? Pues las fotos lo dicen todo, porque hay un viejo adagio que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí vemos que cuando lo capturan no estaba rezando, no era una santa paloma, como quizás dirá el señor Petro, no era un muchacho disco lo que por falta de oportunidades se metió a la guerra, como dice Petro, sino era un criminal de la peor laya, y además por los 2 fusiles que se le incautan. Quienes entendemos algo de armas, sabemos que son fusiles de tiradores escogidos de altísima precisión con unas miras telescópicas de última generación. Y no tenía uno, sino 2. Quiere decir que este delincuente también había cometido varias veces asesinatos de policías y de soldados a la distancia. Y también le encontraron una cantidad de municiones, granadas, explosivos y planes y documentos, lo cual indica que en conjunto el arsenal que le hallaron es impresionante y demuestra cómo el dinero del narcotráfico les da a estos delincuentes para armarse, porque un fusil de estos en el mercado negro fácilmente vale 50 a 100 millones de pesos. Y para sacar ese dinero se necesita estar metido en narcotráfico o en minería ilegal, ya que mantener un grupo también cuesta mucho dinero y lo mantienen muy bien armado, y la mayoría de ellos con armas de este estilo. Ese es el peso específico de lo que le encontraron, que se resumió en que también tenía drones y cuadernos con instrucciones de cómo se operan los drones. Una joyita del pantano este delincuente. ¿Qué datos resaltantes hay acerca del trasiego criminal de Edwin Vargas, alias Pita? Pues ya los hemos mencionado, que inició en las FARC al lado de Pacho Chino y de Sargento Pascuas, directamente obedeciéndole orden al terrorista Pablo Catatumbo, que inició como todos estos bandidos primero en las milicias bolivarianas, luego se integró a las cuadrillas, que es uno de los firmantes del pacto de paz con el señor Santos y sus arrodillados en Cuba, que luego apareció en las cuadrillas de Mordisco y comenzó a delinquir en esas cuadrillas, que ha hecho parte de la guerra interna entre ellos, que tiene en su haber varias emboscadas y asesinatos de soldados y policías en la guerra que la fuerza de tarea encabezada por el general Mejía ha desatado contra estos bandidos, que ha participado en ataques contra aeronaves de la fuerza pública, que ha asesinado campesinos, que ha organizado marchas cocareras y que ha empacado toneladas de coca hacia Estados Unidos con todo lo que controlan las FARC. Es un delincuente con un prontuario para su edad superior al que tenía en más de la mitad de su permanencia en las FARC el mismo Mono Jojoy. ¿Cómo relató los mismos hechos el diario El Espectador de Bogotá, pero con circulación nacional? Pues el espectador le agregó la incidencia que tenía la captura de este terrorista, hizo un breve bosquejo de lo que estamos diciendo aquí, no llegó a profundizar tanto su relación con Catatumbo, pero sí algunas de las acciones criminales. Lo identificó nuevamente como el responsable de la destrucción de la tanqueta y el secuestro de los policías, lo señaló como el terror de la región del Plateado, y también dio a entender que en la emboscada subsiguiente, que es absolutamente responsabilidad del señor Petro contra una unidad de ingenieros militares,
que iba a construir o a reconstruir un puente que este delincuente había volado. Fueron asesinados 7 militares que no llevaban ninguna misión de combate, sino misión de traerle desarrollo a la comunidad. Por donde se le mire, es un delincuente de la peor laya y afortunadamente está capturado, pero Dios permita que no va a aparecer un juez torcido soltándolo o el señor Petro nombrándolo de delegado de paz. ¿Qué resaltó al respecto de la exitosa operación de la Policía Nacional contra Edwin Mallorca, alias Pita, el diario El Tiempo? Bueno, el diario El Tiempo eh, resaltó con su titular de una vez que él era el responsable del secuestro de los 29 soldados, presentó la foto en que hacen lo correcto, le tapan la cara al policía y ponen visible la del bandido, porque los demás medios de comunicación usualmente hacen lo contrario, ¿no? Le tapan la cara al bandido y ponen la cara física del policía que lo capturó. Aquí por lo menos hicieron lo que es correcto, pero sin embargo dejan visible el número de la placa del policía, que es fácilmente identificable. Lo cierto es que hacen un resumen de todos estos hechos que hemos dicho, presentan la versión del ministro de Defensa y reflexionan un poco en la incidencia que tiene esta captura, pero también dan a entender que esto apenas es un golpe porque la lucha contra estos delincuentes continúa. Mi coronel, ¿cómo informaron al país los datos generales de la captura de Edwin Mayorga Vargas, alias Pita, otros medios de comunicación tales como la revista Cambio? Pues mi coronel, es que eso se volvió una noticia mundial. Y claro, con la difusión que tienen ahora los medios virtuales y alternativos y los canales de información, pues más rápido circula. Pero no es sino colocar en el buscador de Google, por ejemplo, captura de alias Pita FARC, con esas palabras, y encuentra usted varias páginas o varios listados de diferentes portales web del mundo en los que describen palabras más, palabras menos, lo mismo que hemos dicho, relatan que son parte de los delincuentes que engañaron al país, que le hicieron conejo, que están muy relacionados con el narcotráfico, con los carteles mexicanos y que han perpetrado una cantidad ilimitada de acciones criminales contra el Estado. Y al final lo que se deduce es que la laxitud e irresponsabilidad del señor Petro ha ido sumando a favor de estos delincuentes y en contra de Colombia. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros de la FARC durante más de 6 décadas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, con especial énfasis en la memoria de militares asesinados por las supuestas disidencias que han contado con sospechosa laxitud de parte del gobierno Petro.
Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y en particular con la forma como se burlan de las víctimas de la JEP? Pues la respuesta tajante y contundente es no, porque al revisar el prontuario de este criminal, que hace parte de los que formó el terrorista Pablo Catatumbo, que hoy es un honorabilísimo e impoluto y transparente senador, pero que sigue teniendo su corazoncito al lado de estos bandidos, y que este delincuente es firmante del proceso de paz, sale del proceso de paz y se constituye en el jefe de una de esas estructuras que tanto daño le han causado a Colombia, y luego es capturado con semejante arsenal en el Caquetá, y además se le publica el prontuario que tiene y se explica cómo se ha ido de una zona a la otra. Eso nos trae sobre el tablero del análisis que hay todo un contexto geográfico, geopolítico, económico, organizativo, de contactos, de enlaces y de planes a largo plazo, del cual hacen parte todos los que firmaron el pacto, porque están engañando a Colombia. Y si esos bandidos engañaron a Colombia con un proceso de paz, ¿cómo serán estos que todavía siguen más abiertos que los otros? Así es de que si le entregaron 310 páginas a los que están engañando desde el Congreso y del Partido de los Comunes, ¿cómo será a los que no se han unido a ese partido, sino que quieren otro poquito más? O sea, quieren todo Colombia. Imposible que haya paz de esa manera. Adelante, mi coronel. Coronel, el comentario para el día de hoy. La carretera que conduce desde la ciudad de Florencia hacia el norte y siguiendo el piedemonte oriental de la cordillera oriental hasta llegar al municipio de San Vicente del Caguán, recorre una rica zona de gran fertilidad y con muchos cauces de aguas que bajan de las montañas. Por esa razón, es un sector muy productor de leche y carne que abastece el centro del país. El grupo terrorista de las FARC ha mantenido la región sometida al chantaje, al boleteo y la vacuna, amenazando a los pobladores de los municipios de Paujil, Toncello, Montañita y Puerto Rico, que se encuentran sobre esa vía troncal y que por ella circulan los carros tanques cargados de leche y los camiones ganaderos. Sobre esta vía fue secuestrada y masacrada la familia Turbay, también el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, siendo estos hechos los más sonados en los últimos años, por ser personas de influencia política y reconocimiento nacional. Pero en el pasado también se presentó el asesinato del próspero ganadero don Oliverio Lara, quien estaba desarrollando una rica zona ganadera para dar trabajo e ingreso a los colonos, generando desarrollo nacional y un mejor nivel de vida para los habitantes. Las estribaciones de las montañas cubiertas todavía de muchos bosques nativos les sirven de refugio a las bandas criminales, las que descienden de sus guaridas en la cordillera hasta la carretera y a estos municipios para cometer sus crímenes y mantener atemorizada a toda la población. Además de esa vía, también parte la carretera que conduce hacia el oriente en dirección al municipio de Cartagena del Chairá, que está en las proximidades del río Caguán. De tal manera que también se facilita la extorsión de los comerciantes que abastecen esa región de los llanos del Caquetá y se asaltan a los vehículos que sacan la producción de la pesca del mencionado río Caguán. Pero adicionalmente también se aprovecha de la producción de narcóticos que provienen de los llanos del Yarí, que están en la región aún más todavía hacia el oriente, siendo esta la frontera donde se inician las selvas amazónicas y de donde se había montado la famosa ciudadela de Tranquilandia, formada por múltiples laboratorios de procesos de cocaína y pistas de aterrizaje para la exportación. Por tal razón, allí han proliferado cabecillas terroristas que mueven grandes cantidades de dinero
abastecimiento de armas, pertrechos y equipos, y además el movimiento de las pandillas de asaltantes que han sido la devastación de esta región durante muchos años. Precisamente por estos sectores fue donde fue el mayor accionar del famoso terrorista denominado como el Paisa, quienes años después fue asesinado por sus mismos secuaces en las fronteras con Venezuela. Después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, el Ministerio de Defensa adquirió la finca de Larandia, la que había sido propiedad del señor Oliverio por ser una posición estratégica para el control territorial y del ingreso a la ciudad de Florencia. Actividad que con el tiempo ha logrado pacificar y desplazar a los terroristas de las FARC, en especial después de que el gobierno nacional decidió por terminar la zona de distensión que se había establecido con motivo de los fallidos diálogos del Caguán, con el muy cachaco y rocanrolero Andrés Pastrana, pero poco untado de provincia colombiana. Pero esta historia ha sido relativamente desconocida por el resto del país, razón por la cual también de descuido por parte de los líderes políticos del centro de la nación. Políticos bastante ignorantes de lo que es la real geopolítica humana y social en asuntos de seguridad de la provincia colombiana y en especial si se trata de la del sur. E incluso, muy poco mencionada en el deformado informe de La Verdad, redactado por simpatizantes de las cuadrillas comunistas, como las que se han autodenominado como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que a pesar de haberse firmado el otro, igualmente famoso y fallido, acuerdo de paz con el también muy desinformado presidente Juan Manuel Santos, esas cuadrillas continúan tan activas como antes de los extensos diálogos de La Habana, a pesar de que el presidente aseguró a grito tendido en las Naciones Unidas de que la paz había llegado. Pero no la hemos visto. Y diálogos que tanto dinero nos costó a los colombianos durante varios años en la capital de La Habana de Cuba. Presupuesto inútilmente gastado en una idea que todos sabíamos que no funcionaría. Y así es como nuestros mandatarios siguen repitiendo la historia. Gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Exactamente, este proceso no se va a lograr en el Caquetá o en Colombia, nada más con la descripción que usted nos hace, histórica, pero muy puntual en aspectos como en hitos que van marcando esa dinámica de violencia comunista y narcoterrorista contra Colombia desde ese departamento. Por ende, es una quimera, es una ilusión falsa, es un engaño, es una farsa, es un estratagema del señor Petro hablar de paz con estos criminales que tienen otra visión, otra versión, unos antecedentes de más de 6 décadas en la zona y una sumatoria de crímenes abrumadores que los han hecho célebres y fuertes en la región y no van a renunciar a eso, donde son fuertes y poderosos con el delito para venir a integrarse como cualquier colombiano a ganarse el pan con el sudor de la frente. Es la cruel realidad de lo que nos pasa y si a esto no se le da una solución profunda, estructural y de justicia con todo el peso de la ley contra los delincuentes, así como de inversión social y de reenfoque, estaremos navegando en este mismo fango por muchos años. Esta noche tendremos otro análisis estratégico para formar estadistas con visión de estrategas y continuamos de manera constante e imparable en esta tarea de reconstruir la memoria histórica. Nos veremos mañana con la emisión 835 a la misma hora. Que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre y bendiga Colombia.